¿Qué es esto de universidades por todos lados? El gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Universidades por todos lados. Necesita bastones largos. Poblado de universidades públicas. Y allí el sueño de mi hijo el doctor empezó a ser posible. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Ideas cortas. ¿Cuánto pesa la universidad pública para que la movilidad social ascendente se concrete? Decir que el pueblo ingresara a la universidad. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. La universidad se llenó de hijos de obreros. Tiene que caer en la escuela pública. 5 premios Nobel cayeron en esa desgracia. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Que las universidades sean un centro de educación y de debate. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Esa universidad se extendió en toda la Argentina. Universidades por todos lados. Universidades por todos lados. Felices y comprometidos. Universidades por todos lados. El programa de CONADU. Somos la Universidad Pública. Lunes a las 19 en Caput. Muy buenas tardes a todos y a todas. Hoy en Universidades por Todos Lados, el programa radial de la CONADU, como todos los lunes, de 19 a 20 por Radio Caput. Vamos con un panorama sobre la realidad nacional y universitaria. Vamos a tener entrevistas, investigaciones y el imprescindible recorrido por las universidades de todo el país. Pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales en Facebook, CONADU, y en Instagram y Twitter como Prensa CONADU. También pueden enviar mensajes o audios al WhatsApp, que es 11 70 25 43. Mi nombre es Javier Moscoso, estoy reemplazando a Virginia Ozán y estamos con Pablo Macía, secretario de Prensa y Comunicación de CONADU. También estamos con Luis Javier, que es el operador técnico de Radio Caput, y con Elizabeth Vega Grón, directora de Prensa y Comunicación de CONADU. También están en las redes sociales ayudándonos Lautaro Piamonte y Gabriela De Michelis. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Javier? ¿Todo bien? Bien, bien, acá ocupando el lugar de Virginia, que le mandamos un saludo grande. La verdad, sí, una genia Virginia, pero bueno, también tu participación siempre es vital en el programa. Gracias. ¿Qué te parece si vamos con el primero de los temas del día de hoy? Vamos a escuchar un par de audios. Uno, no sé si pudiste ver ayer, Pablo, que estuvo Macri en el programa. En su canal. En su canal, exactamente, en el programa de Luis Majul. Y estuvo hablando sobre el trabajo. Te propongo que vayamos a escucharlo. Escuchémoslo. Sabemos que podemos generar trabajo, que la Argentina puede generar trabajo a pesar de toda la crisis. No lo hicieron no pudieron hacerlo. 1.200.000 trabajos generamos a pesar de los últimos 2 años malos que tuvimos. 1.200.000. En lo que va este gobierno destruyó 700.000 empleos, generó 300.000 estatales, otra vez. A gente que le hace resignar, a tener un mal sueldo para un no trabajo. En neto son 400.000, pero ellos destruyeron 700.000 empleos privados. ¿Le van a echar la culpa a la pandemia? No, es todas las regulaciones que hicieron, todos los atropellos que han hecho al sector privado, que el momento peor fue lo de Vicentín, pero lo hacen todos los días. Un impuesto por mes han creado o han aumentado. Eso es de verdad, Luis, de verdad. Creen que los ciudadanos somos esclavos y que ellos pueden cobrarnos los impuestos que se les ocurra y gastarlos en lo que a ellos se les antoja, pues ni siquiera te quieren informar. ¿Usted qué dice? Que le conviene tener cada vez más pobres. Exactamente. El kirchnerismo es una versión, no solo muy antidemocrática del peronismo, solamente comparable con los inicios del peronismo, nada que ver con la época del menemismo, el dualdismo, que era un peronismo democrático, y además, en vez de representar a los que trabajan, como siempre
representó el peronismo, representan a los que no trabajan. Y escuchábamos ahí el audio de Macri en el cual dice una serie de datos bastante confusos, por decirlo de alguna manera. Yo hoy estaba mirando un informe de cifra de CTA que señalaba, digamos, que en el último año del gobierno de Cambiemos, la cantidad de trabajadores registrados se contrajo en 252.500 y fueron los asalariados del sector privado los que más cayeron, que fueron 152.400 puestos que se perdieron en el sector privado, que él decía que habían crecido un montón. El sector de la industria fue el más golpeado en términos de empleo, con resultados negativos continuos desde el 2015 y una pérdida de casi 70.000 trabajadores solo en el último año. Después, la administración pública, el CINEP, señala que entre el 2015 y marzo del 2019 los trabajadores estatales perdieron el 30,2% de su poder adquisitivo, es decir, el equivalente a 4 sueldos por año. Tal cual, Javier. La verdad que uno lo escucha a Macri sobre todo, ¿no? Que es el peor de todos, pero toda esa perorata que plantean, y a veces con algunos números que tiran, quieren dar imagen de seriedad, y es todo falso. ¿Cuál es un impuesto por mes? ¿Qué hay que se tira? ¿Cuál es los datos que tiran al aire? Es siempre eslóganes que intentan, desprestigiar todo un modelo político y fomentar el otro, ¿no? Yo te digo más, lo que hizo Macri es crear muchos monotributistas porque, como vos bien decías, mucha gente que tenía un empleo, porque también está la calidad del empleo, no solamente los que destruyó, sino que los pocos que él dice haber generado en realidad eran monotributistas. Exacto. Es gente que no tiene un empleo estable. Bueno, claro, muchos pasaron del sector privado a ser monotributistas, o sea, se aumentó la cantidad de monotributistas. Tal cual. Pero bueno, así es con todo, ¿no? Un PBI, 2 PBI, esos son los grados de precisión que tienen estas personas, ¿no? Y ahora te propongo que vayamos a escuchar a Axel Kicillof el 16 de agosto en el acto de la firma del convenio para poner en marcha el Centro Universitario de Innovación, que ahí decía algo muy interesante. Vamos a escucharlo. Dale, vamos a escucharlo. Y venimos de unos años donde nos trataron de convencer de que estas cosas tan difíciles, a veces que parecen sueños o parecen imposibles, están tan lejos que no vale la pena luchar por cambiarlas o transformarlas. Quien era presidente en la etapa anterior, y voy a decirlo textual para no equivocarme, ¿qué es esto de universidades por todos lados? Decía, obviamente, muchos más cargos para nombrar. Y decía después, acá hay que hacer jardines de infantes. Esto lo dijo el que fue presidente desde fines del 15 hasta fines del 19, lo dijo en el 2014. No fue porque se les complicó que no abrieron este centro universitario de innovación en La Matanza, Alberto. No fue porque dificultades presupuestarias, financieras se lo impidieron. Es porque realmente es lo que piensan, lo que creen y lo que vinieron a hacer a la Argentina. Dijeron que no iban a abrir más hospitales y no los abrieron. Dijeron que no iban a abrir más universidades y 4 años no las abrieron. Es más, cuando pudieron, cerraron escuelas. Dijeron que la industria nacional se tenía que reconvertir. Le dijeron a muchísimos empresarios que producían en La Matanza, en la provincia de Buenos Aires y en el país, que tenían que convertirse en importadores en lugar de producir aquí. Le dijeron
a muchísima obra pública que había que suspenderla y esperar esa iniciativa público-privada de la PPP, y así terminamos sin universidades, sin hospitales, sin rutas, sin puertos, sin escuelas y sin jardines de infantes, sin el pan y sin la torta. Y ahí escuchamos a Axel Kicillof haciendo un raconto de todas las cosas que habían prometido y no cumplieron, y también las que dijeron que no iban a hacer y que no hicieron. Pero prometían de que no eran necesarias las universidades, los hospitales y sí los jardines, pero tampoco lo hicieron. Es sorprendente. Increíble. Bueno, eso. Mintiendo con lo que decían que iban a hacer y cercenándole posibilidades a nuestro pueblo para que se eduque, para que tenga una buena salud y eso. Bueno, así. Y ahora te propongo que vayamos a escuchar a Salvarezza, que el 6 de agosto Roberto Salvarezza habló en el lanzamiento del plan para incorporar 1.000 científicos en la administración pública. Algo muy importante, digamos, esto de la incorporación en distintos organismos de ciencia y tecnología del Estado Nacional, que se incorporen los científicos. Bueno, él hablaba de la situación de dos modelos y vamos a escucharlo. Yo creo que esta situación de los modelos neoliberales en la Argentina y su reflejo en la ciencia y en la tecnología, en esas políticas que se implementan, reflejan también una mentalidad que subyace en este sector, diría, este sector de la sociedad que de alguna manera no reconoce a nuestro país como un país capaz de ser parte competitiva de este mundo que nos rodea, ¿no? Porque si no, ¿de qué manera podemos entender lo que sucedió, por ejemplo, en los 4 años de Mauricio Macri? Es difícil, ¿no? Ustedes se acuerdan, Argentina tiene que ser Australia, Argentina tiene que ser Israel, tenemos que ir a la innovación, a los emprendedores. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron con el conocimiento? Caminaron en el camino totalmente opuesto, fueron en la dirección inversa. Nosotros en el año 2015 teníamos una inversión del 0,65% del PBI en ciencia y tecnología. Después de 4 años terminamos en el 0,46%. Ahora, ¿qué país desarrollado desinvierte en ciencia y tecnología? ¿Por qué tanta destrucción del sistema de ciencia y tecnología? ¿Cuál es la razón? ¿Qué hay detrás de eso? Evidentemente lo que hay detrás de eso es una mentalidad que no es la del neoliberalismo de los países desarrollados, es otro neoliberalismo, es un neoliberalismo periférico que condena a la Argentina al subdesarrollo, que condena a la Argentina a ser un país que cumple una función determinada en el concierto de los países y no es justamente el rol que hace al desarrollo de nuestra sociedad. Construimos países para 20 millones de argentinos cuando necesitamos incluirlos estos 45 millones que tenemos de argentinos. Creo que esta es la reflexión que hay que tener detrás de esta discusión. Discutimos mucho más que ciencia y tecnología. Ahí escuchamos a Roberto Salvarezza, que hablaba justamente de estos... Lo que me resulta interesante de este audio es cuando habla del modelo neoliberal de periferia, ¿no? Porque vemos que los países desarrollados, cuando implementan el neoliberalismo, sin embargo, siguen invirtiendo en ciencia y tecnología. Por más que no estemos de acuerdo con el modelo neoliberal, vemos que hay una centralidad de esos países que siguen invirtiendo en ciencia y tecnología. Sin embargo, nosotros quedamos en la explotación minera, en la explotación de recursos primarios y sin el desarrollo de la ciencia y la tecnología.
Tal cual, Javier. Por un lado, esto que decís, ¿no? Ser meros productores de materias primas. Y como vos decías, ¿no? En el capitalismo central se pregona el neoliberalismo, pero también hay una fuerte presencia del Estado. Siempre Mariana Mazzucato es una economista que dice que los iPhones no salieron de la genialidad de un garage o de Steve Jobs, sino de todo el complejo industrial militar que durante años invirtió en una tecnología que después sí la pudo apropiar el mercado. Entonces, cuando se planteen estas cosas, hay que saber muy claramente que la apuesta a la ciencia y la tecnología, al desarrollo, la innovación y el valor agregado en un país es central para que podamos avanzar. En Universidades por Todos Lados llegan Esas entrevistas, Vivi. en Caput. Y continuamos con Universidades por Todos Lados. Y ahora, Pablo, ¿te parece que entrevistemos a Sergio Friedman, quien es doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales y licenciado en Ciencias Políticas? Porque Sergio ha presentado un libro que se llama La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, la reforma universitaria de la izquierda peronista 1973-1974. Sí, y además es un gran compañero docente también, conocido en la UBA y también participó en la UNAJ, en los comienzos de la universidad, así que es un compañero. Sergio, te damos la bienvenida para charlar. ¿Cómo andás? Bueno, ¿cómo andan? Muchas gracias por la invitación y por la propuesta. Muy contento de estar acá. Sergio, bueno, justo ahora el 12 de agosto se cumplieron 200 años de la UBA, y en ese bicentenario, en el acto que se realizó en la Facultad de Derecho, si bien, digamos, recorrieron bastante algunos hitos, esta reforma, esta Universidad Nacional y Popular, fue olvidada en ese recuerdo, en esa conmemoración. ¿Qué te pareció? ¿Qué opinión tenés en relación a este homenaje? Bueno, sí, en realidad es un proyecto universitario que en general ha sido olvidado, pasado de largo en las rememoraciones, en las reconstrucciones historiográficas. Son 2 años, ¿no? En 200 años de historia de la UBA, se podría decir, pero bueno, también son años muy convulsionados, años de radicalización política, de propuestas disruptivas, y bueno, en este caso yo lo que estudié y lo que encontré fue un proyecto de reforma universitaria integral, ¿no? De todo el sistema universitario, aunque yo estudié el caso de la UBA, que incluso contó con una ley universitaria en el año 74, con reforma de todos los planes de estudio. Una reforma que fue interrumpida poquito tiempo más tarde, 1 año y medio más tarde, con lo cual ahí uno puede encontrar parte de la justificación de por qué en general ha sido olvidado, pasada de largo en las reconstrucciones posteriores. Pero bueno, también hay otros motivos que tienen más que ver con la historia de nuestro país, con la historia reciente. Yo creo que hay que encontrar también en los años 80 y hasta hoy, digamos, pero desde los años 80, la explicación de por qué se suele pasar de largo esta historia, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta cómo fue la reconstrucción del pasado setentista, ¿no? Con el regreso de la democracia. En el sentido de, bueno, una especie de borrón y cuenta nueva, de no hablemos de los 70. Tengamos en cuenta que el radicalismo en el año 74 construyó la ley universitaria en conjunto con el peronismo, ¿no? Fue una ley consensuada, negociada, aprobada por unanimidad en la Cámara de Senadores, y esta ley universitaria debía dar lugar a la redacción de nuevos estatutos universitarios, pero en el 84
en lugar de retrotraer la situación a la ley democrática con la que se contaba, que era la del año 74, se decidió retrotraer los estatutos a los que existían antes del golpe del 66, ¿no? Claro. Entonces hay toda una historia de olvidos y de omisiones que tienen que ver con, creo yo, no afrontar con cierta madurez los años 60 y 70. Sergio, y una pregunta, digamos, porque vos decías, son 2 años, pero 2 años muy convulsionados y que tienen un trasfondo un poco más amplio, ¿no? Vinculado a lo que son los procesos también de una juventud que irrumpe ya desde los 60, podríamos decir, ¿no? Los procesos nacionalización de las clases medias, ¿no? ¿Podés comentar un poco todo eso? Porque nos parece importante. Y por otro lado, esto de lo que vos decías que no lo tenía en cuenta, de que ese proceso también de alguna manera en esa época penetró al radicalismo, más allá que después de la dictadura lo haya olvidado, ¿no? Sí, totalmente. A ver, sí, yo por eso a mí me gusta decir que en el libro trato de dar cuenta de 2 momentos o de 2 temporalidades, si se quiere. Una temporalidad más larga, ¿no? Porque el libro abarca 2 décadas, podríamos decir, o lo que algunos llaman la larga década del 60, que va del año 55 al 73 justamente, y después un tiempo más corto, de tiempo institucional, y mucho más revuelto y conflictivo, que fue el regreso del peronismo al gobierno. Y sí, lo que tiene que ver con los años 60 justamente es lo que se necesita para entender lo que fue ese proyecto institucional del 73, ¿no? Y también su derrota. Son años de radicalización política, de auge de los movimientos juveniles, de desarrollo, digamos, de lo que fue el peronismo revolucionario, la izquierda peronista, ¿no? Y una creciente heterogeneidad también, ¿no? Al interior del peronismo, que después se expresó con toda fuerza entre el 73 y el 76, ¿no? Que fueron esos años de polarización, podríamos decir, de disputa intraperonista que marcó también el tono de los conflictos universitarios. Y sí, en efecto, en el 73 uno puede encontrar tantos sectores del radicalismo como del comunismo apoyando con ciertas distancias, pero apoyando en los grandes lineamientos las políticas universitarias del 73, y en cambio otros sectores del peronismo oponiéndose, ¿no? Y al mismo tiempo en el año 74, desde septiembre, cuando Isabel interviene nuevamente en la universidad por decreto, bueno, al revés, la derecha peronista esta vez impulsando políticas que iban en un signo opuesto de lo que se había hecho anteriormente, y ya ahí sí con la oposición del movimiento estudiantil, radical, comunista, de la juventud universitaria peronista y demás. Sergio, ¿y qué implicaba esta reforma universitaria que se había planteado así en grandes lineamientos, ¿no? Y era una reforma bastante integral, ¿no? Que es muy difícil en poco tiempo de sintetizar, pero yo para intentarlo lo que hago es organizarla en 3 grandes dimensiones, que una tiene que ver con la del sujeto de la educación universitaria, ¿no? La pregunta de quiénes debían entrar a la universidad, teniendo en cuenta que en el 73 no veníamos con una larga historia de ingreso irrestricto, ¿no? En los años 60 había exámenes, había cupos, era muy difícil entrar a la Universidad de Buenos Aires y a otras universidades también. Y en el 73 se abre, ¿no? El ingreso, ¿no? Estaba muy fuerte esta idea de universidad del pueblo, una idea de que todas las clases sociales pudieran ingresar a la universidad, cuando esto era algo que no sucedía. Y de hecho se duplica la matrícula, la cantidad de ingresantes a la UBA en solo 2 años pasa de 20.000 a 40.000, ¿no? Ingresantes en un solo año a la Universidad de Buenos Aires. Con lo cual esto fue un gran shock, ¿no? Después también había reformas que tenían más que ver con lo pedagógico. Se reformaron todos los planes de estudio y bueno, y más allá del contenido también había un planteo muy fuerte de un cambio de las formas, ¿no? De las formas pedagógicas, de la relación
estudiante docente, ¿no? Estaba muy en boga el pensamiento de Paulo Freire y la educación popular, y esto generó una serie de propuestas que no se pueden medir, digamos, en solo 1 año y medio de implementación, ¿no? Por un lado el contenido sí, porque uno dice, en solo 1 año se modificaron todos los planes de estudio, y ahí habría que analizar cada uno en sí mismo, pero sí había como ciertas continuidades que tenían que ver con materias con mucho más contenido histórico, social, político, con mucho más eje en el sector público que en el privado, entre otras cuestiones, ¿no? Y después una tercera dimensión que tenía que ver con la relación de la universidad con las necesidades del país, con el desarrollo, con el territorio, ¿no? Con todo lo que se podría llamar extensión universitaria, pero que la desbordaba totalmente, ¿no? Esta categoría de extensión. Tenía más que ver con la función de la universidad y el para qué construir conocimiento, qué tipo de conocimiento. Esta idea de que la universidad estaba al servicio de una causa que la trascendía, ¿no? Había una mirada instrumentalista de la universidad también. Y también había una incorporación en el cogobierno de los no docentes, ¿no? Sí, esta propuesta también existió y de hecho está en la ley italiana, en la ley universitaria. Los no docentes pasan a ser uno de los claustros, no así los graduados, ¿no? Después incluso la UBA, en un proyecto institucional que después no trascendió porque no fue a la ley, la UBA propuso incluso la inclusión de un 4º estamento en representación de los intereses del pueblo, ¿no? Así textual. Entonces se debía contemplar la participación de la comunidad. Bueno, algo parecido entiendo, Pablo, que tiene la Universidad Arturo Jauretche, ¿no? Sí, claro, bueno, tenemos ahí al rector que la fundó, Ernesto Villanueva, que fue protagonista también de la etapa que vos investigás, ¿no? La verdad que, bueno, eso me quedaban 2 cositas para preguntarte por mi lado. Una es la relación con el proceso de las cátedras nacionales que también se dieron en esa época, si había alguna vinculación. Y después, si querés también, un poco esto que decís, ¿no? ¿Qué enseñanzas de ese proyecto nos pueden servir a nosotros para el presente, ¿no? Para los procesos que vinieron luego? Y creo que, como vos lo decías, las universidades del Bicentenario algo que ver tienen con eso, ¿no? Bueno, está buena las 2 preguntas que parecen 2 preguntas muy independientes y se las pueden relacionar porque las cátedras nacionales son una experiencia previa a la Universidad del 73, funcionan desde el año 67 al 71 más o menos, y para mí son experiencias configuradoras de la Universidad del 73, ¿no? Porque muchas de sus postulados, de sus propuestas, de su mirada, después son las que se institucionalizan poco tiempo más tarde. Y mismo la trayectoria de los miembros de las cátedras nacionales lo muestra, ¿no? Es una experiencia de la carrera de Sociología, de la Facultad de Filosofía y Letras, que se expande a un par de carreras más, pero que en el año 71 ya quedan marginados de la institución y vuelven en el 73, pero ya no como una experiencia emergente o pequeña, porque había sido una experiencia pequeña la de las cátedras nacionales, aunque importante, tuvo un impacto enorme, pero era un puñado de cátedras. Ya en el 73 estos sectores pasan a ser autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? Y ahí habría que decir que no era solamente las cátedras nacionales, sino que en cada disciplina, en cada espacio profesional existían grupos, redes, ¿no? En salud, en ingeniería, en arquitectura, que en los años 60 tenían un diagnóstico muy crítico de la universidad existente y que son quienes en el 73 pasan a ocupar algunos espacios relevantes en la gestión universitaria. Y en efecto, me acuerdo cuando defendí la tesis doctoral que estaba Eduardo Rinesi en el jurado, y él se apropió de esta categoría mía de experiencias configuradoras y dijo, bueno, a lo mejor no fue una reforma derrotada, sino que se podría pensar a la Universidad del 73 como una experiencia configuradora de muchas universidades de hoy, ¿no? Del conurbano sobre todo, que se fueron abriendo en los últimos años. Esto fue hace ya unos años, ¿no? Esta anécdota. Así que, efectivamente, bueno, vos nombrabas a Villanueva. Sí, yo creo que
por un lado, muchas cuestiones que tienen que ver con que se recupera esa experiencia de forma capaz silenciosa o no tan explícita, pero hay ciertas cuestiones que se van incorporando en nuevas experiencias. Y también, por otro lado, cosas que hoy ya son prácticamente, me sale decir naturales, ¿no? No me gusta la palabra, pero digo, como que ya hoy todo el mundo acepta que la universidad tiene que dedicarse a resolver problemas, aunque todavía existe también fuerte la idea de la autonomía y la libertad académica, que también es interesante recuperar y ver cómo se van actualizando también esas banderas. Pero bueno, me parece que o el ingreso irrestricto, ¿no? Que ya desde los años 80 es una realidad histórica, una bandera me parece irrenunciable, por más que cada tanto aparezca algún paladín privatizador, me parece que son intentos infructuosos porque está muy instalada, hay mucho consenso respecto de la idea de ingreso irrestricto, cuando en los 70 no era así, ¿no? A veces nos olvidamos, porque en realidad ingreso irrestricto hay desde el año 50, ahí nomás, hasta el golpe del 55, en el 73 y en el 74, y después no hay ingreso irrestricto hasta el año 84. ¿No? O sea que en realidad en la historia, hasta los años 80, en la historia argentina, hubo muy poco de ingreso irrestricto en la Universidad Argentina. Sergio, bueno, nos hemos quedado ya sin tiempo, te agradecemos muchísimo, realmente vi la otra vez la presentación que hiciste en la Facultad de Filosofía y Letras y fue muy interesante, hubo palabras muy elogiosas de Adriana Puigros, quien fue la decana de la Facultad de Filosofía y Letras en ese momento, su padre era el rector de la UBA. Así que realmente te felicito por tu trabajo y realmente da mucho pie para seguir pensando y profundizando. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes. Estuvimos hablando con Sergio Friedman, doctor de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Sociales de la UBA y licenciado en Ciencias Políticas. Presentó la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, la Reforma Universitaria de la Izquierda Peronista 1973-1974. Y siendo las 7:43, vamos, ¿qué te parece, Pablo? Con la entrevista a Luis D'Elia, maestro político y dirigente social, que recientemente está en libertad luego de un largo periodo sufriendo las arbitrariedades judiciales como preso político. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Estás muteado, Luis. Tenés silenciado el... Ahí se nos fue Luis. Bueno. Recordemos que mañana también, bueno, lo voy a contar hola. Ahí te desmuteaste, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Luis? Muy bien. Bueno, efectivamente mañana es un gran día porque primero cumplo 1000 días preso mañana. 1000 días presos. Y a partir ahora de las 0 horas tenemos la libertad. A las 2 de la tarde se efectiviza el corte de la pulsera que tengo en la pierna derecha y el retiro de los equipos de monitoreo. Así que, bueno, es un gran día. Luis, la verdad que obviamente a todos nos pone muy contentos, te seguimos en las redes un poco lo que decías, ¿no? Qué importante estos momentos que estás viviendo, donde se empieza a hacer justicia de alguna manera, ¿no? Y que lo vas a reivindicar como vos lo sabés y como sabemos todos los militantes populares, digamos, en una movilización, yendo a la FTV, ¿es así? Sí, vamos a la FTV a abrir una fábrica de
alimentos congelados que hicimos con los compañeros, entre los cuales hay varios compañeros presos y varios oficiales del servicio penitenciario en la experiencia, así que yo no dejé de militar ni un solo día, y bueno, estuvimos rescatando en la cárcel muchos recursos humanos para la organización popular. No te puedo creer, Luis, que concientizaste a compañeros también del servicio penitenciario. La verdad que, bueno, felicitarte por la organización. Un oficial del servicio penitenciario, Lucas Ramírez, que es trabajador social y abogado. Y hoy militante del FTB, responsable del área de proyectos productivos, que está desarrollando con los compañeros. Así que, y eso militando en la cárcel, ¿no? Sí. Qué grande, Luis. Bien, pensándolo bien, en realidad hay muchas cosas para preguntarte y para plantear, pero pensándolo bien, siempre has sido un gran organizador del campo popular, y dentro del campo popular también hay compañeros en la sala sanitaria, en las escuelas, y también compañeros en el servicio penitenciario, que en todo caso habrá que cambiarles un poco la visión que tienen algunos sobre ese ámbito, ¿no? Que tiene que servir para contener al pueblo y no para reprimir, ¿no? Bueno, hay muchos peronistas ahí también, ¿eh? Uh-huh. Si seguimos trabajando, vamos a armar ATE en el servicio penitenciario, digo. Porque en definitiva son trabajadores estatales, los compañeros tienen problemas salariales, tienen problemas de condiciones de laburo, tienen problemas de formación, así que bueno, yo hablo mucho con toda la oficialidad. Muchachos, en la política se trata de eso, de convencer, ¿no? Qué grande, Luis. Javier, ¿querías comentar algo? Sí, no, que quería que nos contara un poco, Luis, su experiencia en estos 1000 días que ha estado preso, digamos, ¿qué fue lo que sintió él? Bueno, mira, yo primero no quise ir a ningún módulo de privilegio. Estuve en un pabellón común con 50 presos comunes, y la verdad, yo soy nacido y criado en La Matanza, ¿no? Y bueno, ahí en el pabellón me sentía cómodo, porque la misma gente del pabellón es la gente que vive en mi barrio. Así que pude conectar con cierta facilidad, pero perder la libertad es algo muy duro. Y perderla por razones políticas es más duro todavía, ¿no? A ver, hay un cable, el cable 1222 de Wikileaks, donde la ex embajadora de los Estados Unidos, Vilma del Socorro Martínez, le pide a Macri, se queja de por qué yo todavía no estoy detenido, ¿no? Y la verdad es algo muy, muy duro, muy... Por otro lado, te llena de orgullo, ¿no? Por eso yo cuando me pregunto qué le hice a los gringos para que hicieran esto. Bueno, me pasé una década, toda la dictadura, militando en las comunidades eclesiales de base, estas que unifican el método de análisis marxista con la teología de la liberación. En los 80 me dediqué a las tomas de tierra. Viví en una toma de tierra 40 años. En los 90 empezamos a armar el movimiento piquetero, y en los 2000 me conocí con Néstor Kirchner y hicimos todo lo que hicimos.
Entonces los gringos tienen razones de sobra para meterme en cana. ¿Te imaginás los amos del mundo? Que un negro roñoso de la Ferrere les haya hecho tanto quilombo. Y después hay una cosa que es incontestable. Todos los que fuimos responsables de alguna manera de la contracumbre de los pueblos de Mar del Plata contra el ALCA, todos, estamos perseguidos, o presos o muertos. ¿Ah? Le dijimos que no en la cara al último intento de anexionismo colonial de los gringos. Entonces, bueno, eso se paga con estas cosas, te meten preso, bueno. Hace Luis. 45 años le llamaban Plan Cóndor, ahora es el Plan Longfire. Hace 45 años usaban a los generales del proceso, hoy usan a los jueces, a los periodistas. Está bien. Ahora son siempre lo mismo, los gringos. El gringo mató, el gringo ladrón, ¿viste? Vos lo decís y se enojan, ¿entendés? Digo, pero es así, lamentablemente es así. Grande, Luis, te estaba escuchando y describís muy bien todo el proceso de persecución política, a los compañeros que luchan por la soberanía de nuestros pueblos. Y describís muy bien el rol del imperio en todo eso, ¿no? Pero también quería preguntarte cómo ves vos que es la tarea que hay que desarrollar en el presente, más allá de seguir organizándonos, bueno, ahora en pandemia, pero la organización popular, y cómo avanzar hacia una cosa que leí que decías, que tiene que ver cómo avanzar frente a lo que es el espacio de Cambiemos, ¿no? Que realmente ha provocado, bueno, un retroceso muy grande con respecto a lo que fue el avance de los gobiernos populares, ¿no? Bueno, sí, a veces apoyado en errores nuestros, ¿no? A ver, ¿quién puede dudar que el cumpleaños, la foto y las disculpas fueron una cagada? Son una cagada. Ahora, ¿qué es eso? ¿Qué es eso al lado de los 100.000 millones de dólares que pidieron Macri y la banda ladrona, que fugaron al exterior, que hicieron lo que hicieron? Esos tipos nos vienen a dar clase de moral a nosotros. Entonces, digo, lo nuestro, si querés, es una cosa rayana con la estupidez, porque, viste, si vos dictás la norma y sos presidente, el primero que la tiene que cumplir sos vos, querido. ¿Está? Ahora, que esto sirva para tapar el desastre que hicieron estos tipos en materia económica, unos ladrones. Abren las cárceles, ¿sabés qué vi? Vi a los pobres, vi a los trabajadores, vi a la clase media. No vi a los Macri, no vi a los Nicky Caputo, no vi a todos esos forros, ladrones, que algún día se dará vuelta la tortilla y tendrán que ir a parar a la cárcel. La guerra de liberación de la patria, el general San Martín fusiló a 2 oficiales chilenos que se llamaban Malcolm O'Higgins, los hermanos Carreras, y que traicionaron vendiéndole información a los españoles. San Martín lo fusiló de espaldas en la plaza central de Mendoza. No, yo por esa pelotudez, ¿no? Digo, por 100.000 palos verdes, ¿qué hay que hacer? ¿Qué habría que hacer? ¿Entendés? Digo, ¿qué hay que hacer con Macri? ¿Vos me entendés? Me vuelve loco. Y que hoy el centro de la campaña sea, viste, el cumpleaños. Sí. Nos toman de pelotudo, a todos nos toman de pelotudo. Y de pelotuda y de pelotude, como dice también. Pero digo, pero es así, muchachos, es así. Te cambian el eje, bueno, nos subestiman. Los nuestros apuestan a cosas falsas. A ver,
el kirchnerismo, ¿cómo fue kirchnerismo? Apostando a la moderación y al diálogo y al equilibrio y a tener 1 millón de amigos, o a enfrentar a la oligarquía del primer día. Fue la audacia. El primer día de gobierno, Néstor Kirchner pasó a retiro 54 oficiales superiores de la Fuerza Armada que comulgaban con el consenso de Washington. Un tipo que tenía 22% de los votos, que había perdido la elección, que, ¿entendés? Así es como se gana la confianza del pueblo. ¿Entendés? Yo ese día me enamoré de Kirchner, definitivamente. Definitivamente, caí enamorado a sus pies. ¿Querés que te cuente una anécdota? Por favor, claro. Bueno, yo lo conocí el último día del matanzazo, el 23 de mayo del 2001. Bueno, toda una anécdota que muy remanida. Lo acompañé cuando se lanzó a presidente. El único tipo conocido que había era yo. Yo era mucho más conocido. Claro. Lo acompañé en la elección, le pusimos 700 fiscales merlos, pero el tipo no me llenaba. A mí no me llenaba, no. Decía, este es un político zaracero del montón, chanta. Bueno, va a jurar y me llama por teléfono el día antes. Me dice, Luis, ¿podés venir con la chaqueta de piquetero, un gorrito, el palo? Le digo, vos sos loco, voy a tu gira. ¿Cómo voy a ir así? Tengo que ir bien, yo soy un docente a la antigua, ¿viste? Y bueno, cuando llego, mirá lo que hace el guía. Me sienta a la derecha el cardenal Bergoglio y a la izquierda el jefe del ejército, Eduardo Brinzoni. ¿Entendés? Y me saludaba y me decía la B de lejos. Me decía, vos, Y yo digo para adentro mío, este flaco es un provocador, es un... Y tras Cantón lo escuché anunciar lo de los 54 que pasaban a retiro. Claro. Y ahí caí enamorado, ¿tá? Y dije, si este tipo es capaz de hacer esto el primer día de gobierno, este vino a cambiar la historia, papá. Y así fue. Claro. A las 2 horas me llamó a su despacho. ¿Y sabés lo que hice? Yo soy medio mal hablado, pero bancate porque soy una mezcla rara de museta y de mimí, ¿viste? Me tiré a los pies, le di un beso en la pata derecha, levanté la cabeza así y le digo, no me cagues, la puta que te parió. El flaco me levantó, me dio un abrazo y a partir de ese momento Néstor tuvo 3 voceros oficiosos. Carlos Kunkel, Aníbal Fernández y Luis del Día, que nos llamaba cada mañana, y éramos 3 panzas, te matábamos. Pero teníamos un presidente que iba 100 metros delante nuestro, ¿entendés? Bueno, listo, me agarraste en una noche. Me imagino. Qué bueno, muy, muy emotivo. Y como vos decís, ¿no? La voluntad política, la audacia es lo que nos mueve, digamos, para seguir, y vos sos un fiel ejemplo de todo eso, con todas las luchas que venís dando, que diste, que venís dando y que daremos para adelante también. Por supuesto, hay que unir al pueblo y hay que darle máquina, ¿viste? Eso que te digo. Mira, yo creo que la principal disputa que hay en el frente de todos es una disputa de rumbo. ¿A dónde vamos? Y si un día quieren hacer, ¿viste?, un encuentro y discutir eso, hay que hacerlo. Claro, este país no es el mismo que hace 15 años. Es distinto, con condiciones distintas, y hay que meterle mucha oreja a entender la política internacional, ¿no? ¿Entendés? Digo, sí.
Para cerrar, y bueno, y festejar después los 1000 días, mañana que se cumplen, que vas a recuperar la libertad, quería que nos dieras una breve reflexión sobre las universidades y sobre el rol docente para vos. ¿Qué rol tiene que cumplir las universidades y los docentes en esta etapa? Bueno, a mí me encanta que Los Negros de la Matanza ahora tengamos 2 sedes universitarias, que 100.000 pibes de La Matanza puedan ir a la universidad. Eso cambia todo el distrito. Mis hijos, que yo nunca soñé que podían ir a la universidad en La Matanza. Ahora se abrió el centro universitario ahí del kilómetro 29. Digo, la verdad, muchachos, esto hay que hacer, hay que multiplicar la universidad y conectarla con lo más profundo de nuestro pueblo. De ahí van a venir los grandes cambios y dotarla de una filosofía nacional, popular, democrática, feminista y, aunque a algunos les rompa las pelotas, profundamente revolucionaria. ¿Entendés? El revolucionario no es cagarse a tiro, ¿eh? Revolucionario es que una sociedad cada vez mejor, más democrática, más igualitaria, más soberana, más justa. Entonces, no, yo digo, qué distinta la derecha. Vos fijate la generación del 80, a la que criticamos tantas cosas. Ahora, esos tipos armaron la escuela pública, la universidad y el Estado. Digo, claro. Lo miramos desde acá y estos tipos que eran de izquierda. Digo, por eso, muchachos, está buenísimo todo lo que se haga desde la universidad. Yo soy de los pibes que me tocó intentar entrar a una universidad en el 76. Y bueno, no pude hacerlo. Laburaba de día, las condiciones eran muy rígidas, muy complejas, y me parece bárbaro que los gobiernos populares se esfuercen para eso, para expandir el claustro universitario hasta el último rincón de la patria, ¿no? Bueno, Luis, te agradecemos mucho por la entrevista y la verdad que nos alegramos muchísimo de tu libertad que vas a recuperar mañana y que vas a realizar un gran acto seguro ahí en el FTV. Bueno, agradecido a ustedes, un abrazo grande y siempre a disposición. Mañana va a haber cosas raras en ese acto, ¿eh? Contá. Va a hablar el doctor Ramos Padilla. Juan con los negros, digo, no sé, ¿viste? Es una mezcla rara esa. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Luis, bueno, te mandamos un abrazo. Chao. Chao. Y estuvimos hablando con Luis D'Elia, dirigente social, docente, y que mañana estará haciendo este gran acto en el cual recupera su libertad después de 1000 días, después de la persecución política que ha sufrido y de la cual ha sido víctima durante el macrismo. Así que de esta manera damos cierre al programa de hoy. Recordamos que hoy se cumplen 59 años de la desaparición de Felipe Vallese, un trabajador metalúrgico, dirigente de la Juventud Peronista. Y bueno, recordamos eso y de esta manera nos vamos.